¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ser la única esperanza para salvar a toda la humanidad? Hoy te voy a contar una de las historias más épicas y fascinantes de todos los tiempos. La historia de Noé y el diluvio universal. Una narrativa que ha trascendido milenios, culturas y continentes. Prepárate para un viaje extraordinario que cambiará tu perspectiva sobre la fe, la obediencia y la redención. Comencemos. Capítulo 1. El mundo antes del diluvio. Nuestra historia comienza en un mundo muy diferente al que conocemos. Según las escrituras antiguas, la tierra estaba poblada por descendientes de Adán y Eva. Sin embargo, algo terrible había sucedido. La humanidad se había corrompido profundamente. La maldad llenaba cada rincón del planeta. Las personas vivían sin propósito, sin moral, entregadas a la violencia y al egoísmo más absoluto. En medio de esta oscuridad, existía un hombre llamado Noé. Él era diferente. Las escrituras lo describen como justo y perfecto en sus generaciones, y, lo más importante, caminaba con Dios. En un mundo donde todos habían olvidado los valores fundamentales, Noé se mantenía fiel a sus principios. Tenía 500 años cuando tuvo sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sí, has escuchado bien, 500 años. En aquellos tiempos, según los textos antiguos, las personas vivían cientos de años. Dios observaba el mundo y su corazón se llenó de dolor. La creación que había hecho con tanto amor se había convertido en un lugar de maldad constante. Los pensamientos de las personas eran únicamente malos todo el tiempo. Fue entonces cuando tomó una decisión drástica. Limpiaría la tierra con un diluvio, pero salvaría a Noé y su familia, junto con representantes de todas las especies animales. Capítulo 2. El llamado divino. Un día, Noé tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Dios le habló directamente y le reveló un plan que parecía absolutamente imposible e increíble. «Voy a traer un diluvio sobre la tierra para destruir todo ser viviente», le dijo. «Pero estableceré mi pacto contigo. Construirás un arca». ¿Te imaginas recibir ese mensaje? Noé nunca había visto lluvia, porque según algunos estudiosos, antes del diluvio, la tierra era regada por un sistema de neblina. No existían océanos como los conocemos, y ahora le pedían que construyera un barco gigantesco para una inundación que cubriría toda la tierra. Sus vecinos debieron pensar que había enloquecido completamente. Pero Dios no solo le dio la misión, también le entregó instrucciones precisas y detalladas. El arca debía medir 300 codos de largo, aproximadamente 137 metros, 50 codos de ancho, 23 metros, y 30 codos de alto, 14 metros. Debía tener 3 pisos, una puerta lateral y una ventana en la parte superior. Debía construirse con madera de gofer y cubrirse por dentro y por fuera con brea para hacerla impermeable. Capítulo 3. La construcción del arca. Comenzó entonces uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la historia antigua. Noé, junto con sus hijos, empezó la construcción del arca. Este proceso les tomó aproximadamente 120 años. Sí, más de un siglo construyendo un barco en tierra seca, lejos de cualquier cuerpo de agua significativo. Imagina el escenario. Día tras día, año tras año, levantando esas enormes vigas de madera, cortando, midiendo, ensamblando. El sol castigante, las manos llenas de callos, los músculos adoloridos. Mientras tanto, sus vecinos se burlaban constantemente. «Miren al loco que construye un barco en el desierto». «¿Diluvio? Nunca ha llovido así». Las burlas eran incesantes, pero Noé no se detuvo. La Biblia nos dice que Noé también fue pregonero de justicia. Esto significa que mientras construía, predicaba. Advertía a las personas sobre el juicio venidero.
Les suplicaba que cambiaran sus caminos, pero nadie escuchó. La humanidad estaba demasiado sumergida en su propio egoísmo y maldad. Finalmente, después de más de un siglo de trabajo incansable, el arca estuvo completa. Era una estructura masiva, un testimonio de la fe inquebrantable de un hombre. Con capacidad estimada de 43.000 metros cúbicos, era suficientemente grande para albergar a miles de animales. Los cálculos modernos sugieren que podría haber llevado cómodamente alrededor de 16.000 animales terrestres, representando todas las especies necesarias. Capítulo 4. La llegada de los animales. Entonces sucedió algo verdaderamente milagroso. Dios mismo comenzó a traer los animales al arca. 7 parejas de cada animal limpio y una pareja de cada animal inmundo llegaron por su propia voluntad. Imagina la escena: leones caminando pacíficamente junto a gacelas, osos pardos compartiendo espacio con conejos, serpientes deslizándose al lado de ratones. Era un desfile imposible de la creación. Aves de todos los colores surcaban el cielo hacia el arca. Reptiles, insectos, mamíferos grandes y pequeños. Cada criatura encontraba su lugar en los 3 niveles del arca. La sabiduría de Dios se manifestaba en cada detalle: la distribución del peso, la ventilación, el espacio para alimento y agua. Noé y su familia trabajaron arduamente para acomodar a todos los animales, crear sistemas de alimentación y eliminar desechos. Algunos estudiosos sugieren que muchos animales pudieron haber entrado en un estado de hibernación durante el diluvio, reduciendo significativamente las necesidades de cuidado. Durante 7 días, los animales continuaron llegando. La población humana observaba con una mezcla de curiosidad y burla. Aún no creían, aún pensaban que Noé estaba loco. No podían imaginar que sus días estaban contados. Finalmente, Noé, su esposa, sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet, y sus respectivas esposas entraron al arca. 8 personas en total, 8 almas que preservarían a la humanidad. Y entonces, algo extraordinario ocurrió. La Biblia dice que Jehová le cerró la puerta. Dios mismo selló el arca. Ya no había vuelta atrás. Capítulo 5. El diluvio. 7 días después de que todos entraran al arca, sucedió. El cielo, que nunca había derramado lluvia torrencial, se abrió. Pero no fue solo lluvia desde arriba. Las Escrituras dicen que se rompieron todas las fuentes del grande abismo. Esto sugiere que no solo llovió desde el cielo, sino que surgieron aguas desde debajo de la tierra. Fuentes subterráneas explotaron con violencia inimaginable. El diluvio duró 40 días y 40 noches sin cesar. Imagina la escena fuera del arca. El pánico de las personas que finalmente se daban cuenta de que Noé tenía razón. Corriendo hacia las montañas, buscando refugio, golpeando las paredes del arca suplicando por ayuda. Pero era demasiado tarde. Dios había cerrado la puerta. El agua subió y subió. 15 codos, casi 7 metros por encima de las montañas más altas. Todo ser viviente que respiraba aire pereció. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. El mundo que habían conocido desapareció completamente bajo un océano global. ¿Cómo fue la vida dentro del arca durante esos días? Podemos imaginarlo. El sonido constante de la lluvia golpeando el techo de madera. El movimiento del arca flotando en aguas turbulentas. Los sonidos de los animales, el olor intenso, la oscuridad solo interrumpida por lámparas de aceite. Noé y su familia debieron mantenerse ocupados alimentando animales, limpiando, cuidando que todo estuviera en orden. Las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. 5 meses de ver solo agua por todos lados, sin tierra a la vista, sin saber exactamente hacia dónde iban, solo confiando en que Dios, quien había cerrado la puerta,
también los guiaría a puerto seguro. Capítulo 6. El descenso de las aguas. 9:00 a 10:30. Pero Dios no se había olvidado de Noé. La Biblia dice hermosamente, «Y se acordó Dios de Noé». Hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a decrecer. Las fuentes del abismo y las cataratas del cielo se cerraron. La lluvia se detuvo. Lentamente, muy lentamente, el nivel del agua comenzó a bajar. Después de 5 meses, el día 17 del séptimo mes, el arca reposó sobre los montes de Ararat. Finalmente habían tocado tierra sólida, aunque aún estaban rodeados de agua por todos lados. No podían ver tierra todavía, pero podían sentir que el arca ya no flotaba libremente. Pasaron otros 2 meses y medio hasta que pudieron ver las cimas de las montañas emergiendo del agua. Imagina la emoción de Noé al ver finalmente tierra después de meses de solo ver agua. 40 días después de ver las montañas, Noé abrió la ventana del arca y envió un cuervo. El cuervo iba y venía, volando sobre las aguas que aún cubrían la tierra. Luego Noé envió una paloma para ver si las aguas habían bajado de la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró dónde posar su pie y regresó al arca, porque las aguas aún cubrían toda la superficie. Noé extendió su mano, la tomó y la hizo entrar al arca. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma. Esta vez, la paloma regresó al atardecer trayendo en su pico una hoja fresca de olivo. Había vegetación. La tierra estaba comenzando a secarse y las plantas estaban creciendo nuevamente. La esperanza se renovó en el corazón de Noé y su familia. Esperó otros 7 días más y envió la paloma por tercera vez. Esta vez la paloma no regresó. Había encontrado un lugar donde habitar. Era la señal definitiva. La tierra era habitable nuevamente. Capítulo 7. Tierra nueva. En el primer día del primer mes del año 601 de la vida de Noé, las aguas se habían secado de sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Había pasado más de 1 año desde que entraron al arca. Pero Dios les pidió esperar un poco más. No fue hasta el día 27 del segundo mes que Dios finalmente le dijo a Noé: «Sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, saca contigo. Que se extiendan por la tierra, sean fructíferos y multiplíquense sobre la tierra». La salida del arca debe haber sido un momento de indescriptible emoción y alegría. Después de más de 1 año encerrados, finalmente pisaban tierra firme. Los animales salían en oleadas, corriendo, saltando, volando hacia su nueva libertad. Era un nuevo comienzo para toda la creación. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar a Dios. Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto sobre el altar. Era un acto de adoración y gratitud profunda. Noé reconocía que su salvación no había sido por su propia fuerza o sabiduría, sino por la gracia y misericordia de Dios. Capítulo 8. El pacto del arco iris. La Biblia nos dice que Dios percibió el aroma agradable del sacrificio de Noé y habló en su corazón: «No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré más a destruir todo ser viviente». Era una promesa extraordinaria de un nuevo comienzo. Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: «Sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra». Les dio dominio sobre los animales y les permitió comer carne, además de las plantas. Era un mundo renovado con nuevas posibilidades. Entonces Dios estableció su pacto, no solo con Noé y su familia, sino con toda criatura viviente para todas las generaciones venideras. Prometió que nunca más habría un diluvio que destruyera toda la tierra. Y como señal de este pacto eterno, estableció el arco iris. «Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra», dijo Dios.
Cada vez que apareciera un arcoíris después de la lluvia, sería un recordatorio de esta promesa sagrada. El arcoíris se convirtió en un símbolo de esperanza, fidelidad y misericordia divina. ¿Has visto alguna vez un arcoíris después de una tormenta? La próxima vez que lo veas, recuerda esta historia. Recuerda que es un símbolo que ha existido por miles de años, un recordatorio visible de las promesas de Dios y de su misericordia para con la humanidad. Capítulo 9. El legado. La historia de Noé y el arca no termina con el arco iris. Noé vivió 350 años después del diluvio, alcanzando la edad de 950 años. Fue labrador de la tierra y plantó una viña. De sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se repobló toda la tierra. Todas las naciones, todas las culturas, todos los pueblos descienden de estos 3 hombres. La historia de Noé ha resonado a través de los milenios. Aparece no solo en la tradición judeocristiana, sino en innumerables culturas alrededor del mundo. Los sumerios tienen la historia de Utnapishtim. Los griegos hablan de Deucalión. Las culturas nativas americanas, asiáticas, africanas, todas tienen narrativas de un gran diluvio y una familia salvada en un barco. ¿Qué nos enseña la historia de Noé? Primero, nos habla del poder de la fe inquebrantable. Noé creyó en algo que nunca había visto. Trabajó durante más de un siglo en un proyecto que parecía absurdo. Su fe no dependía de la aprobación de los demás ni de las evidencias visibles. Simplemente confiaba. Segundo, nos enseña sobre la obediencia radical. Dios le dio instrucciones específicas y Noé las siguió al pie de la letra. No cuestionó, no modificó el plan según su propia sabiduría. Simplemente obedeció.